Bendiciones. Este es el primer video de la semana 1, de la primera semana de la clase de exposición de Proverbios. En este video estaremos viendo cómo Cristo es el comienzo de la sabiduría, especialmente en cuanto a su relación con el libro de Proverbios. Como cristianos debemos leer el Antiguo Testamento con la conclusión del canon en mente, porque nosotros tenemos la conclusión y el hecho que tenemos la revelación acerca de Cristo, acerca de la iglesia y el libro de Apocalipsis. Podemos leer el Antiguo Testamento viendo cómo Dios estaba trabajando y cumpliendo su propósito a través de la historia y a través de la historia bíblica especialmente, para terminar, como vemos en el libro de Proverbios, recibiendo toda la gloria desde toda la tierra, desde cada ser humano. Y entonces, lo que vemos aquí en el libro de Proverbios es que el libro de Proverbios apunta a Cristo. El libro de Proverbios anticipa a Cristo. Cristo es el comienzo de la sabiduría. Vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, y leamos esa sección, la primera sección, 1, verso 7. 1 hasta 1:7. Dice así, y yo estaré leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enemigos. Esa es la introducción al libro y el tema de la sabiduría. Es para enseñarnos no solamente cómo vivir una vida sabia, pero también en cuanto a la moralidad. Y llegamos a esa tesis o la declaración más central del libro de Proverbios. Esa tesis del libro de Proverbios dice, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿qué significa el temor del Señor? El temor del Señor es mucho más que miedo al Señor, y no es solamente respeto, incluye una parte de respeto al Señor, pero el temor del Señor es sabiendo quiénes nosotros somos como pecadores, y sabiendo o conociendo a Dios en su grandeza, en su honestidad, en su santidad, en su poder, en su gloria, conociendo a ese Dios y reconociendo que nosotros merecemos nada más que el juicio. Pero el temor de Dios incluye una parte de fe también. Es fe que ese Dios grande no va a matarnos, pero es fe que va a cumplir sus promesas para con nosotros, y confiando en Él y tratando de servirle a Él. Entonces, temor del Señor, por medio del Antiguo Testamento, podemos ver que hay una relación entre el temor del Señor y la fe salvífica, la fe que salva. Hay una relación entre esos dos aspectos, o de esos dos términos. Entonces, cuando decimos que el temor del Señor es el principio, el comienzo de la sabiduría, es decir, que no puedes tener la sabiduría fuera de una relación con Él. Nosotros sabemos que nuestra relación con Dios
comienza con Cristo, con nuestra relación con Cristo. Cristo quien pagó nuestra deuda y nos salvó por medio de su sacrificio sobre la cruz, ¿verdad? Entonces, decir que Cristo es el comienzo de la sabiduría, para tener sabiduría, para conocer esos dichos sabios de una manera profunda, más que conocimiento que afecta el corazón, hay que tener una relación con Cristo. Pero es más profundo que eso. Cuando vemos en Hebreos capítulo 1 a 3, cuando vemos el medio del cual que Dios se ha revelado, vemos hay una progresión en Hebreos capítulo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por profetas, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, decir que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es como la sabiduría es un atributo divino. La sabiduría es un atributo divino que se manifiesta en Cristo, y nosotros podemos tener una relación con Dios a través de Cristo, y nosotros solamente podemos tener una relación con sabiduría por Cristo. Cuando dice que Cristo nos ha hablado, Cristo es la fuente, como vemos en Juan 1:1, que es el logos o el verbo. Cristo es la fuente de la revelación de Dios. Porque ¿cómo vemos la faz de Dios? ¿Cómo podemos tener temor de Dios y ver la faz de Dios? Solamente por medio de ver la faz de Cristo. Y cuando dice aquí que Cristo constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo todas las cosas, y por medio de quien hizo también el universo, eso se relaciona con Proverbios capítulo 3. Si ustedes quieren ver Proverbios capítulo 3, regresamos a Proverbios 3. (19) hasta 20. Este es el llamado de la sabiduría. Y vemos los beneficios de la sabiduría aquí. Y dice así acerca de Dios y su acción en la creación: con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos, y los cielos destilan rocío. Proverbios capítulo 8. Vamos a capítulo 8. Y dice así, entonces, versículo 8, a partir de 22. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él. Como arquitecto, yo era su delicia.
el día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. ¿Qué vemos en Hebreos capítulo 1, 1 a 3? Que Jesucristo, que Dios a través de Jesucristo estableció la tierra o hizo la tierra, hizo todo el universo. Y también vemos en Colosenses capítulo 1, que Jesucristo es quien sostiene. Jesucristo es quien sostiene todo lo que encontramos en el universo. Colosenses capítulo 1. Dice así: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. No estoy diciendo que Cristo es la sabiduría, que esta sabiduría que encontramos en Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 8, es Cristo, es una apariencia o una manifestación del Cristo preencarnado. No estoy diciendo nada de eso. Solamente estoy conectando el hecho que Cristo es quien es el agente de la creación, el arquitecto de la creación. Y Cristo, utilizando la sabiduría, Dios utilizando la sabiduría en la creación, fundó en ese mundo sabiduría. Es una sabiduría divina. Y vemos esa sabiduría en la faz de Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Primero Corintios capítulo 1, verso 24 o 26 y adelante. 24. En ese pasaje, como vemos el contexto, Pablo está hablando acerca del hecho que los griegos dicen que tienen sabiduría, pero esa sabiduría, esa sofía, es la palabra griego por sabiduría, esa sabiduría es una sabiduría por razonamiento humano. Y Cristo es la sabiduría de Dios, es una sabiduría divina, y no es según la sabiduría o la filosofía de este mundo. Entonces, Pablo dice en versículo 18 que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero mira lo que dice en versículo 24. Sin embargo, versículo 23. En 22 es mejor. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ellos buscan señales, buscan sabiduría, pero para todos ellos, la cruz es tropiezo. La cruz es tropiezo, es una cosa que detiene su salvación, porque ellos piensan que la cruz es necedad, pero realmente la cruz y Cristo es poder. El Cristo, el Mesías que sufre, esa persona sacrificándose sobre la cruz para pagar por nuestro pecado, es el poder y la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Mira el versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Cristo es la manifestación de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es? Cristo es la manifestación de la sabiduría de Dios, porque solamente el plan de Dios puede salvarnos.
Solamente el plan de Dios puede traer justificación. Solamente el plan de Dios puede traer una relación con Él. A través, recuerden, Proverbios 1:7, a través del temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si quieres conocer a Dios, si quieres conocer su sabiduría, hay que empezar con tu relación con Dios a través de Cristo, el principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría. Cristo es el sabio también. No solamente es la sabiduría de Dios, es el ejemplar sabio. Es la persona más sabia, es la manifestación de una persona que ha cumplido todos los dichos cortos sabios que encontramos en el libro de Proverbios, que es la manifestación de una persona sabia, una manifestación de una persona que cumple y sigue totalmente, por toda su vida, completamente la sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios. ¿Cómo es que Cristo es un sabio? Es un maestro, ¿verdad? Entonces, la manera que Cristo enseñó era por parábolas, ¿verdad? La palabra parábola o parábole en griego, parábole en griego, es la palabra en el Septuaginto o la traducción griega del Antiguo Testamento es la palabra que utiliza en el libro de Proverbios. La misma palabra por parábola es la palabra que se utiliza en el libro de Proverbios cuando traduce mashal, cuál es la palabra hebrea, por proverbio. Entonces, cuando Cristo predicó y enseñó en esta tierra, el método de su enseñanza era por medio de proverbios, por dichos cortos que son sabios, que demandan contemplación, pero no solamente eso. Una persona que quería seguir a Cristo tenía que aceptar su enseñanza para entender su enseñanza. Tenía que tener una relación con Cristo para entender. Mira conmigo en Mateo capítulo 11. Mateo 11. Mateo 11 es un pasaje que muestra muchas reacciones a Cristo y vemos la reacción de Juan, el Bautista, las ciudades y vemos últimamente en esa invitación donde dice Cristo que vengan y pongan sobre ti mi yugo, dice así, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Los niños en ese pasaje no son niños literales, sino son sus discípulos. Reveló esa enseñanza a sus discípulos, no a los sabios, a una persona que tiene una relación con Cristo. Puede entender su enseñanza. Y dice así, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venga a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ese pasaje, versículo 28 hasta 30, es una referencia a un libro
intertestamental, es un libro de la Apócrifa, y es el libro de Apócrifa entre el último libro del Antiguo Testamento, Miqueas, y el primer libro del Nuevo Testamento. Había 400 años. En esos 400 años había muchos libros escritos, incluso libros de sabiduría. Y uno de los libros de sabiduría fue escrito por un hombre que se llama Ben Sira. Ben Sira escribió Sirach, y en Sirach, en su libro de sabiduría, siguiendo el patrón de proverbios de Job, de Eclesiastés, de Cantares, siguiendo ese patrón, ese sabio escribió sobre el yugo de la sabiduría. Y Cristo utiliza las mismas palabras, el mismo lenguaje, casi es una referencia palabra por palabra a Ben Sira, quien dijo que el yugo de la sabiduría es manso y humilde, es para los que son mansos y humildes de corazón. El yugo de la sabiduría es fácil y mi carga ligera, es lo que dice la sabiduría en Ben Sira. Entonces, cuando Cristo dice eso, está diciendo, yo soy la manifestación de la sabiduría verdadera. Y hay un aspecto de la sabiduría, especialmente en Job 28. Si vas a Job capítulo 28, vas a ver que la sabiduría de Job en ese momento es una sabiduría oculta que solamente puede conocer a través de el temor de Jehová, a través de tener una relación con Cristo o con Jehová. Entonces, vemos en Mateo 13, cuando está enseñando en palabras, y los discípulos vienen a Cristo y dicen, ¿por qué enseñas en parábolas? Explicando por qué enseñan en palabras. Y Jesucristo dice así, el reino, han entendido ustedes estas cosas. Y sí, en versículo 51, perdón. ¿Han entendido ustedes esas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Diciendo que para entender esas cosas hay que convertir en un discípulo del reino, en un discípulo del rey, para entender lo que enseña Cristo. Mira también, en versículo, en un momentito, en versículo 10 de ese mismo capítulo, perdón, en capítulo 13, versículo 10, dice, acercando los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en palabras? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquier que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquier que no tiene, aún lo tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesucristo ahí está diciendo que para reconocer y aceptar la enseñanza de Cristo, sus palabras, sus proverbios, hay que aceptar a Cristo. Hay que tener una relación con Él para entender su enseñanza. Puede tener conocimiento aquí, pero nunca va a penetrar tu corazón. Porque si no tienes relación con Cristo, eres como ciego, que viendo no ve, y que oyendo no oye, ni entiende. Cuando digo que Cristo es el comienzo de la sabiduría, Cristo es el último sabio, es el epítome del sabio, es el sabio más sabio. Pero también Cristo es el comienzo para conocer la sabiduría de Dios. Gracias y nos vemos en la semana que viene.